Bienvenidos a este nuevo tutorial. Quien les saluda pues es el profesor Blaise Artafur García, profesor del área de comunicación. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es la literatura clásica, básicamente Grecia y Roma. Pero el día de hoy se va a tocar solamente lo que es Grecia. Para hablar de literatura hay que primero saber qué se entiende por literatura clásica. Literatura clásica se entiende a toda producción literaria en el orden de las letras, elaborado o construido en la Grecia y Roma antiguas. Se puede entender también a la literatura clásica como aquella producción literaria elaborada en los tiempos de Grecia y Roma, de la antigüedad. Se debe diferenciar dos cosas: los clásicos nacionales y la literatura neoclásica, porque la mayoría tiende a confundirse con estas literaturas. Esta literatura se presenta a través del teatro, la poesía, algunas formas de prosa y obras de ensayo. Dentro de las producciones más representativas, lo que busca es representar las escenas épicas, también las míticas, trágicas y también las cómicas. Y también pues hablamos de la parte filosófica, más importantes del momento. Bueno, esto y todo lo demás lo vamos a trabajar pues, lo vamos a ver el día de hoy. Literatura griega. La creación literaria en Grecia. ¿Cómo es que se manifestó esta creación literaria? Sabemos que en Grecia se ha determinado por un pensamiento, por su arte, por su política, por su literatura. Cuando hablamos de la creación literaria, los autores griegos disponían de dos instrumentos esenciales. Tenemos por un lado la mitología y por el otro la lengua. Hablamos de la mitología. Esta pues fue su fuente de inspiración. Primero adornaron las fuerzas de la naturaleza, luego las convirtieron en forma de dioses, y estos dioses en sentimientos humanos, a los cuales se les llamó pues antropomorfismo. Estos poseían mayor fuerza y belleza que los hombres. Y una característica importante es que atribuyeron a esto la inmortalidad. A la vez estaban nacidos de la unión de un dios con un mortal, a los cuales le consideraron como semidioses. Hablando de la lengua, hablamos que la lengua griega poseía una fonética musical, una sintaxis flexible y un léxico rico, y facilitaba pues la expresión del sentimiento. Era pues un medio de comunicación útil y desarrollado. Cuando hablamos de los dioses griegos, nos referimos principalmente a dónde habitaban o dónde es que estos habitaban. Y nos referimos al Olimpo, que era pues la montaña más elevada de Grecia. En el lado izquierdo tenemos el nombre griego de los dioses, al lado derecho el nombre latino y la idea que representaba tanto en los dos lugares y la simbología. A la parte final nos vamos a dar cuenta de que los principales héroes tuvieron también culto entre los griegos. Tenemos a Heracles, más conocido como Hércules, era pues el héroe de los dorios. Tenemos a Teseo, era el héroe de los jonios, quien pues según la mitología mató al Minotauro de Tebas. También tenemos a Edipo, héroe de Tebas, liberó la ciudad descifrando el enigma de la Esfinge. Orfeo, quien con su música amasaba a las fieras y detenía a los cursos en los ríos. Tenemos a Jasón, héroe de Tesalia, que dirigió la expedición de los argonautas en busca del bello Círico. Ahí tenemos algunos de los dioses griegos. Ahora, la literatura clásica o la literatura griega estuvo agrupada en tres periodos. Tenemos la época arcaica, la época clásica y la época helenística.
Hablamos de la historia y de arte, pero esto no lo vamos a tocar. Vamos a basarnos netamente en lo que nos compete, que es literatura y pensamiento. En la época arcaica tenemos a Homero, con la épica. En la lírica tenemos a Safo y Píndaro. Tenemos también los primeros filósofos, Parménides y Heráclito. En la época clásica tenemos la tragedia con Esquilo, Sófocles y Eurípides, la comedia con Aristófanes, la historia con Heródoto y Xenofonte, la oratoria a través de Licías y Demóstenes, la filosofía a través de los grandes filósofos Platón y Aristóteles. En la época helenística hablamos de la comedia nueva a través de Menandro y el desarrollo de la prosa científica a través de Euclides y Arquímedes de Siracusa. La poesía griega. La poesía griega nace como una herencia de una rica tradición oral, puesto que hasta el siglo IX a.C. no se desarrolla la difusión del alfabeto. Acá básicamente hablamos de un Aedo, quien era pues el encargado de contar las hazañas del héroe, ¿sí?, a través de la recitación. A la misma vez era un conocedor de las leyendas de su pueblo y a la vez también tenía un surtido de fórmulas fijas. Tenemos la imagen. Ahora, hablamos de rasgos esenciales de esta poesía épica. Son los siguientes. Tenemos la recurrencia a temas mitológicos referidos a los semidioses o a los dioses. La utilización de la lengua arcaica y artificial, que básicamente nunca llegó a hablarse, pero se dio origen a la aparición de arcaísmos. Emplearon también fórmulas épicas, es decir, expresiones que facilitan al auditorio la comprensión de la historia. Entre ellas, ¿cuáles son las que destacan? Destacan el epíteto épico. Esto es una expresión fija cada vez que se menciona a un hombre. Por ejemplo, tenemos a Aquiles, que era la cualidad de los pies ligeros. Tenemos a Zeus, que era el que truena fuertemente. También destacan las repeticiones, a veces de versos enteros, para narrar la misma situación. Intervención final del narrador tras las palabras de un personaje. Por ejemplo, ahí tenemos a Cibijo. El uso de un solo tipo de verso, que se repite a lo largo de la obra, a esto se le llamaba el hexámetro, formado por la reiteración a un pie rítmico llamado dáctil. Entonces, podemos rescatar que en la tradición oral o la poesía épica oral tenemos dos poetas cuyas obras han llegado hasta nosotros. Por un lado tenemos a Homero y por otro lado tenemos a Hesiod, ambos situados pues en el siglo VIII a.C. Hablemos pues de Homero. Se le consideró originario de Esmirna, en la costa del Asia Menor, o de la isla de Chios. Se le atribuye que nació más o menos en el año 700 a.C., es decir, hablamos del siglo VIII a.C. aproximadamente. La tradición nos dice que era ciego y se le atribuye la creación de dos obras más importantes de la épica griega. Tenemos pues la Ilíada y la Odisea. Otras circunstancias de Homero, tenemos que los rapsodas posteriores a Homero fijaron el texto por escrito. Sobre este personaje, Rapsodas, se va a detallar un poquito. Además, se sabe que los niños griegos aprendían a leer con Homero y lo recitaban de manera memorial, de memoria. En las fiestas atenienses de las Panateneas se recitaba la Ilíada entera por turnos. A estos filólogos debemos también la división de los poemas en 24 cantos, que lo vamos a ir conociendo. Entonces, hablemos acerca de los rapsodas, pero antes de mencionarlos hay que hablar acerca de los aedos. Los aedos eran personas que se encargaban de cantar al son de una lira y recitan sus poemas ante los nobles, orgullosos de sus heroicos antepasados, o en plazas públicas para un pueblo que admira a sus clases dirigentes.
Posteriormente, acá entran a tallar dos rapsodas. Posteriormente, los poemas épicos se pusieron por escrito y eran los rapsodos o rapsodas quienes se encargaron de transmitir. Tenemos la imagen de un aedo a través de la lira para pues recitar su canto. Bien, hablemos de la Ilíada. La Ilíada, hay que conocerlo desde el título, se podría traducir como las cosas de Ilión. Es el nombre que daba a la ciudad de Troya. Esta obra nos ofrece 24 cantos. Un episodio del 10º año de la guerra de Troya. El tema central de esta obra es la cólera de Aquiles. Aquí tenemos la imagen. Entonces, vamos a ver el argumento de la obra. Aquiles se enfada con el jefe del ejército griego, Agamenón, porque, abusado de su autoridad, le ha quitado a una esclava Briseida, que le había correspondido en el reparto de un botín. Lleno de ira, se retira del combate, por lo que los griegos son derrotados en varias ocasiones. Solo regresa a la lucha tras reconciliarse con Agamenón para vengar a su amigo Patroclo, muerto a manos del príncipe troyano Héctor, al que Aquiles mata en un duelo personal. Este es el argumento de la obra. La obra se cierra o termina la obra con los funerales de Patroclo en el campamento de los aqueos y el de Héctor en la ciudad de Troya. Ahora, vamos a conocer la estructura de la obra. Para empezar, la obra tiene una estructura lineal. Se inicia en una situación de enfrentamiento previa al texto, y tras un conflicto interno inicial finaliza con las muertes tanto de Patroclo como de Héctor. Su narrativa es la siguiente. La situación conflictiva previa a la obra es que los aqueos y los troyanos están envueltos en guerra por el rapto de Helena. Agamenón interviene y interviene también Aquiles. Entonces, se origina una cierta disputa entre Agamenón y Aquiles por el rapto de Briseida. Esto conlleva a la ira de Aquiles. Luego, Aquiles a su amigo Patroclo, el quien había muerto a manos de Héctor, es quien Aquiles interviene, matando pues a Héctor. ¿Qué características presenta la obra La Ilíada? La Ilíada nos ofrece unidad de la obra. Hablamos acerca del cantar la cólera de Aquiles. Hablamos acerca de la acción es el centro, quiere decir que realza la humanidad de los guerreros frente a la naturaleza. El espacio y el tiempo son imprecisos. La tensión narrativa, esto menciona que se logra mediante la alternancia de tensión y distensión. Por ejemplo, tras la tensión de la batalla, la acción se sosiega celebrando la victoria. Tenemos una descripción activa. Esto básicamente da a conocer que los personajes tendrían un escudo y una armadura, y esto pues evita la pasividad del auditorio. El empleo del epíteto épico o las comparaciones activas son recursos para la memoria y dan visualidad a los detalles de la narración. Tenemos también los dioses toman partido, es decir, los dioses se convierten en personajes que van a intervenir dentro de esta historia, pero se convierten en dioses neutros. Cada uno se va al bando que le corresponde. También tenemos acá que el poeta les da una forma antropomórfica, es decir, los dioses actúan o interceden mediante sueños o como colaboradores de sus protagonistas. Tenemos el principio de la Ilíada a través del primer canto, la guerra, la forma de cómo es que ellos se vestían. Ahora, vamos a hablar acerca de la Odisea. La Odisea
puede decirse que son las cosas de Odiseo. Esta obra también está relatada a través de 24 cantos. El tema central de esta obra es el regreso de Ulises a su patria, la isla de Ítaca, una vez finalizada la guerra de Troya. Este regreso dura 10 años. El eje narrativo es que el héroe sufre el constante acoso de Poseidón, el dios marino, y goza de la protección de Atenea, la diosa de los ojos brillantes, y presenta la siguiente estructura. El principio de la Odisea, tenemos la estructura, que es la telemaquia, que está estructurado a través del canto 1 al canto 4, pues nos habla acá acerca del hijo de Ulises que busca en palacios de Pilos y Esparta noticias sobre su padre. La verdadera Odisea es el canto del 5 al 12, que nos narra pues las aventuras marinas del héroe, desde los obstáculos hasta los peligros. Acá nos habla acerca de Escila o los cíclopes, mujeres que quieren convertirlo en su esposo, como Calipso, la divina, o Circe, la maga. Tenemos también el canto de lo que es la venganza en Ítaca, que es el canto 13 al 24, con la muerte a manos de Ulises y de su hijo, de los pretendientes de su esposa. Entonces, la diversidad de la Ilíada y la Odisea. El autor de la Odisea emplea técnicas de la Ilíada, pero a la vez maneja otros procedimientos, y vamos a verlo ahorita. Maneja a estos protagonistas, en la Ilíada de la Odisea, maneja personajes, maneja acciones, proceso narrativo, tono, ambiente y dioses. En la Ilíada, un hijo de dioses, Aquiles; en la Odisea, un hijo del rey, Ulises. Los personajes tenemos que es un poeta, el poeta nos muestra sus simpatías, las reparte. No le es fácil buscar culpables e inocentes en la Ilíada. En la Odisea existe una clara distinción entre quienes favorecen el regreso de Ulises y quienes se oponen. La acción pues es la guerra, el ambiente bélico donde se desarrolla, y en la Odisea es tras la guerra, es un ambiente más aventurero. El proceso narrativo en la Ilíada es lineal y en la Odisea es con relieve perspectivismo en tramas paralelas. El tono es dramático en la Ilíada, dinámico, combativo, emotivo, más en la Odisea es sosegado. El ambiente en la Ilíada es guerrero centrado en batallas, y en la Odisea es variado, palacielo, de intrigas y fantástico, con monstruos, elementos fabulosos, hechiceras. Los dioses en la Ilíada, variedad de actuantes, actúan Zeus, Hera, Apolo. En la Odisea, reducción de participantes, salvo la asamblea del Olimpo, protectora a través de Atenea, también en figura humana. El opositor pues sale acá, Poseidón. Cuando hablamos de la poesía lírica griega, hablamos acerca de los aedos y rapsodas. Entonces, en el pasado surgen los poetas líricos que ofrecen al auditorio sus sentimientos, sus amores, sus alegrías y sus tristezas. Surge así una poesía íntima, recitada al son de una lira en las ciudades, en los actos religiosos o en grandes fiestas. Esta poesía lírica tiene una característica distinta a la épica. ¿Por qué? Porque es subjetiva. Porque también narra hechos del presente, porque son composiciones breves. Ahí nos habla acerca de temas religiosos, políticos, amorosos, satíricos e existenciales. Diversidad de formas métricas. Hablamos de modalidades de dialecto, el dorio, el eolio, el jonio, frente a la épica, que mantenía el dialecto homérico. Tenemos también su ejecución, es tanto personal como coral. Modalidades líricas, tenemos variedades, formas de creación. Una de ellas es la elegía, de tono serio o de queja, los yambos, burlescos o satíricos, el epigrama, breve e incisivo, pero en general los griegos de la época arcaica distinguen dos clases de lírica. Tenemos la monódica o personal,
y tenemos la lírica coral. En lo personal, solamente un solo poeta o solista va a dar a conocer los sentimientos personales. Ofrece sus mejores muestras en los poemas amorosos de la poetisa, la tenemos a Safo, o del poeta Alceo. En la lírica coral tenemos que es a través de un grupo o coro de jóvenes, generalmente en una fiesta. En esta modalidad sobresale Píndaro de Tebas. Los poetas del amor y de la fama. Los poetas representativos son Safo, Alceo y Píndaro. A quien vemos ahí es a Safo. Safo de Mitilene, en Isla de Lesbos. Es una poetisa del amor, por todas sus vertientes. Básicamente ella habla acerca de la pasión erótica, los celos, el desengaño, el abandono o la despedida de la amada. Tenemos también acá su himno a Afrodita, que es su única obra completa, en que ruega a la diosa que como aliada acuda en su ayuda en la guerra de la pasión erótica. Tenemos también a Píndaro. Píndaro es el creador de una poesía coral, de un estilo elevado, que ofrece cantos de victoria en honor a los vencedores de los juegos. Sus versos ofrecían no solo datos del atleta o de la prueba, sino también una recreación mítica y una conclusión del carácter moral. Tenemos a Alceo, es un coetáneo de Safo, también participa de la refinada cultura de Lesbos, aunque sus imágenes placenteras del amor se tiñen de amenazas, de traición, de violencia o de muerte. Hablamos del teatro griego. El teatro griego se origina como un ritual. Nace pues en un contexto de alguna fiesta religiosa, sobre todo en las grandes Dionisias. Esto pues se hace en honor al dios Dionisio, que se celebraba la última semana del mes de marzo. Las representaciones teatrales se sometían a concurso y a un jurado, elegido a suerte entre el pueblo, premiaba al dramaturgo, al corego y a los protagonistas. Tenemos ahí lo que es el teatro griego, el coro y los actores. El coro, los actores, quienes eran varones. El coro estaba formado por 12 miembros llamados coreutas, ocupaba la orquesta. Los géneros teatrales. Tenemos dos géneros teatrales esenciales, la tragedia y la comedia. Tenemos la tragedia, los temas, la acción dramática, los personajes, los héroes, y la edificación con el héroe, el lenguaje. Los principales autores del teatro griego son Esquilo, Sófocles, Eurípides en la tragedia y Aristófanes y Menandro en la comedia. Esquilo. Esquilo, nacido en Ática hacia 525 a.C. y muerto en 456 a.C., se le ha llamado el creador de la tragedia porque sus obras son las más antiguas que se conservan y porque aportó a las artes de la tragedia. Sus rasgos esenciales son introducción del segundo actor, recurrencia de los antiguos mitos, creación de la trilogía dramática, desarrollado pues ya en 3 tragedias, empleo de un lenguaje solemne para escenas e ideas trágicas, uso de un estilo majestuoso. De sus novelas se conservan 7, los persas, los 7 contra Tebas, las suplicantes, Prometeo encadenado, la trilogía de la Orestía, formada por Agamenón, Coéfanos y Eumenes. Básicamente acá nos habla o nos narra él acerca del rey persa, Jerjes. Sin embargo, en la obra Prometeo encadenado, son casi todos los dioses, y la acción se desarrolla en las montañas de Cáucaso, donde Prometeo es encadenado. Tenemos a Sófocles, nació pues 496 a 406 a.C., vive él en el esplendor de la Atenas democrática, basa sus obras en moderados principios religiosos y sociales que rigen todo su pensamiento.
dos esferas o dos mundos: los dioses, que determinan el rumbo de la existencia humana, y también la humana, que debe seguir la dirección marcada por la esfera divina. Naturaleza humana se caracteriza por el sufrimiento y la posibilidad del error, razón por la que se ha de someterse al poder de los dioses. Por tanto, los conflictos surgen a través de esferas que prevalece la normativa divina y cumplirse inexorablemente. De igual manera, la ciudad debe someter a la ley divina. Los gobernantes deben tener siempre presente el orden establecido por los dioses. Tenemos varias innovaciones. El teatro de Esquilo marca el inicio del teatro moderno. Introduce pues el tercer actor. Antes solo podía haber dos en escena. También nos ofrece diálogos más vivos para mantener el interés del espectador. Incrementa el protagonismo de los actores y se lo resta al coro, que comenta las escenas con el fin de dinamizar la acción dramática. Y tenemos pues dentro de sus principales tragedias, porque él ha escrito entre más de 130 que escribió, tenemos el Ajax, Antígona, Edipo Rey, Electra, Filoctetes, las Traquinias y Edipo en Colón.